Imagina despertar mañana y descubrir que el mundo se ha detenido. No hay aviones en el cielo. No hay camiones en las carreteras. Los puertos están en silencio. Las ciudades, paralizadas. En cuestión de horas, los supermercados empiezan a vaciarse. En días, las economías colapsan. En semanas, el orden global comienza a fracturarse. Todo por una sola razón. El petróleo ha dejado de fluir. Durante más de un siglo, esta sustancia oscura ha sido la sangre invisible que mantiene vivo al planeta moderno. Alimenta nuestras máquinas, mueve nuestras mercancías, sostiene nuestras economías y define el equilibrio de poder entre naciones. Pero ¿qué ocurriría si, de repente, esa sangre dejara de circular? ¿Podría la civilización sobrevivir sin petróleo? ¿O descubriríamos demasiado tarde que todo nuestro mundo fue construido sobre una dependencia absoluta? Porque si el suministro global se detuviera hoy, las consecuencias no serían simplemente económicas. Serían civilizatorias. Y lo que ocurriría después podría cambiar la historia humana para siempre. Durante miles de años, la humanidad vivió sin petróleo. Las civilizaciones antiguas dependían del sol, del viento, de la fuerza humana y de los animales. Los imperios se movían al ritmo de caballos, barcos de vela y ruedas de madera. Pero a finales del siglo XIX, todo cambió. En 1859, en un pequeño pueblo de Pensilvania, un perforador llamado Edwin Drake logró algo que transformaría el mundo. Extrajo petróleo del subsuelo mediante un pozo perforado. Aquel líquido oscuro pronto reveló su verdadero potencial. Primero como combustible para lámparas. Después como lubricante industrial. Y finalmente, como motor de una nueva era. Cuando apareció el motor de combustión interna, el petróleo dejó de ser una curiosidad industrial y se convirtió en el combustible del futuro. El automóvil llegó a las calles. Los aviones comenzaron a conquistar el cielo. Los barcos abandonaron el carbón. En apenas medio siglo, el mundo se reorganizó alrededor de un nuevo recurso estratégico. El petróleo. Durante el siglo XX, las potencias comprendieron algo fundamental. Quien controlara el petróleo, controlaría el poder. Durante la Segunda Guerra Mundial, los campos petroleros fueron objetivos militares críticos. Alemania invadió regiones enteras intentando asegurar combustible. Japón atacó el sudeste asiático por la misma razón. Los ejércitos modernos no podían luchar sin petróleo. Tanques, aviones, submarinos, camiones, todo dependía de él. Pero después de la guerra, el petróleo dejó de ser solo una herramienta militar. Se convirtió en el motor de la economía global. El mundo industrial creció a una velocidad nunca antes vista. Las ciudades se expandieron. Las carreteras se multiplicaron. La producción industrial se disparó. Cada fábrica, cada avión, cada barco, cada camión, necesitaba petróleo. Incluso más de lo que la mayoría de la gente imagina. Porque el petróleo no solo mueve vehículos. También está presente en miles de productos invisibles. Plásticos, fertilizantes, medicamentos, cosméticos, tejidos sintéticos. Gran parte de la agricultura moderna depende de fertilizantes derivados del petróleo. Los alimentos recorren miles de kilómetros en camiones refrigerados antes de llegar a un supermercado. Incluso la ropa que vestimos suele contener fibras producidas a partir de derivados petroquímicos. En otras palabras, el petróleo no solo alimenta motores. Alimenta el sistema entero. Hoy el planeta consume cerca de 100 millones de barriles de petróleo al día. Cada barril contiene aproximadamente 159 litros. Eso significa que cada jornada, la humanidad quema o utiliza más de 15.000 millones de litros de petróleo. Es una cifra tan enorme que resulta difícil de imaginar. Para mantener ese flujo constante, existe una red gigantesca y extremadamente compleja. Miles de plataformas petroleras en tierra y mar. Oleoductos que atraviesan continentes. Refinerías gigantescas. Flotas de superpetroleros que cruzan océanos.
todo conectado como un sistema circulatorio global. El petróleo fluye desde Oriente Medio, América, África y Rusia hacia los centros industriales de Europa, Asia y América del Norte. Si uno observa el mapa energético del mundo, se parece al sistema sanguíneo de un organismo vivo. Pero como cualquier sistema complejo, también es vulnerable. A lo largo de la historia reciente, el mundo ya ha experimentado pequeños avisos de lo que ocurre cuando el suministro se interrumpe. En 1973, durante la crisis del petróleo, varios países árabes redujeron sus exportaciones. En cuestión de semanas, las economías occidentales entraron en pánico. Las colas en las gasolineras se extendían por kilómetros. La inflación se disparó. Los gobiernos temían el colapso económico. Pero aquello fue solo una reducción parcial y temporal. El sistema global logró adaptarse. Sin embargo, la pregunta sigue siendo inquietante. ¿Qué ocurriría si la interrupción fuera total? Si el flujo mundial se detuviera, no por semanas, sino de golpe. Porque en un mundo construido sobre una dependencia tan profunda, el petróleo no es solo un recurso. Es la base sobre la que descansa toda la civilización moderna. Y cuando una civilización pierde su base, todo puede empezar a tambalearse. Para imaginar un mundo sin petróleo, primero debemos entender cómo podría ocurrir. Porque detener el suministro global no sería un evento simple. Sería una tormenta perfecta. Podría comenzar con una guerra. Gran parte del petróleo mundial proviene de regiones geopolíticamente frágiles. El Golfo Pérsico, por ejemplo, concentra algunas de las reservas más grandes del planeta. Si un conflicto a gran escala bloqueara el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, casi una quinta parte del petróleo global dejaría de circular inmediatamente. Pero el problema no terminaría ahí. Otros cuellos de botella estratégicos también podrían verse afectados. El Canal de Suez, el Estrecho de Malaca, los grandes oleoductos de Eurasia. Cada uno de estos puntos es vital para mantener el flujo energético del planeta. Una guerra regional podría convertirse rápidamente en una crisis global. Pero también existe otro escenario. El colapso técnico. Las infraestructuras petroleras son gigantescas, complejas y envejecidas. Muchas plataformas, refinerías y oleoductos tienen décadas de antigüedad. Un ciberataque coordinado contra refinerías y sistemas de transporte podría paralizar gran parte de la producción en cuestión de días. Los sistemas energéticos modernos dependen profundamente de redes digitales. Si esas redes fueran saboteadas, las consecuencias podrían ser devastadoras. Y existe una tercera posibilidad. Una crisis geológica. Aunque el planeta aún posee reservas significativas, muchos expertos advierten sobre el problema del declive de los grandes yacimientos. Los campos petroleros gigantes que alimentaron el siglo XX están envejeciendo. Extraer petróleo cada año es más difícil, más caro y más lento. Si varios de los grandes productores sufrieran caídas simultáneas en su producción, el sistema podría entrar en una espiral de escasez. Pero el escenario más extremo sería una combinación de todos estos factores. Conflicto geopolítico. Sabotaje tecnológico. Declive productivo. En ese caso, el flujo global podría reducirse drásticamente en cuestión de semanas. Y cuando el suministro cae, los precios se disparan. El mercado petrolero es extraordinariamente sensible. Una reducción del 5% en la oferta puede provocar aumentos de precio del 50% o más. Una reducción del 20% podría generar un pánico económico global. Las empresas de transporte comenzarían a detener operaciones. Las aerolíneas cancelarían vuelos masivos. Las cadenas de suministro empezarían a fracturarse. Porque el petróleo no solo mueve vehículos, mueve la economía entera. La globalización moderna depende de transporte barato y constante. Los alimentos se producen en un continente y se consumen en otro. Las piezas de un coche pueden cruzar el planeta varias veces antes de convertirse en un vehículo terminado. Todo ese sistema funciona gracias a un combustible abundante y relativamente barato.
Pero cuando ese combustible desaparece, la logística mundial se convierte en una pesadilla. Los gobiernos intentarían intervenir, liberarían reservas estratégicas, impondrían racionamientos, intentarían estabilizar los mercados. Pero las reservas estratégicas solo pueden cubrir una pequeña fracción del consumo mundial y durante un tiempo limitado. El planeta quema tanto petróleo cada día que incluso los mayores depósitos de emergencia podrían agotarse rápidamente. Entonces comenzaría algo mucho más peligroso: la competencia entre naciones. Porque cuando un recurso esencial escasea, la cooperación suele desaparecer. Y la historia demuestra que cuando las grandes potencias compiten por recursos críticos, las tensiones pueden escalar rápidamente. Lo que empezó como una crisis energética podría convertirse en una crisis política global. Y mientras los líderes del mundo intentan contener el caos, las consecuencias empezarían a sentirse en las calles. Porque cuando el petróleo deja de fluir, la vida cotidiana empieza a cambiar de formas que la mayoría de las personas jamás ha imaginado. Y ese sería solo el comienzo. Las primeras 24 horas serían confusas. Los mercados financieros reaccionarían instantáneamente. El precio del petróleo se dispararía a niveles nunca vistos. Las bolsas caerían en picado mientras los inversores intentan comprender la magnitud del problema. Pero fuera de los centros financieros, la mayoría de la gente aún no entendería lo que está ocurriendo. Las gasolineras seguirían abiertas. Los coches continuarían circulando. Los supermercados seguirían abastecidos. Durante un breve momento, el mundo parecería normal. Pero esa normalidad sería engañosa. En cuestión de días, las reservas de combustible comenzarían a agotarse. Las aerolíneas serían las primeras en reaccionar. El combustible representa una gran parte de sus costes operativos. Si el suministro se vuelve incierto, cancelarían vuelos masivamente. Miles de aviones quedarían en tierra. Aeropuertos enteros empezarían a vaciarse. Después vendría el transporte marítimo. El 90% del comercio mundial viaja por barco. Pero los grandes buques portacontenedores consumen cantidades gigantescas de combustible. Si el precio se dispara o el suministro se vuelve irregular, muchas rutas dejarían de ser viables. Los puertos empezarían a llenarse de barcos inmóviles. Las mercancías quedarían atrapadas en tránsito. Pero el golpe más inmediato llegaría en las carreteras. El transporte por camión es la columna vertebral de la logística moderna. Sin diésel, los camiones se detienen. Y cuando los camiones se detienen, las ciudades comienzan a sentirlo rápidamente. La mayoría de los supermercados tiene reservas de alimentos para apenas 3 o 4 días. Las entregas diarias mantienen llenos los estantes. Si los camiones dejan de llegar, los productos desaparecen. Primero los alimentos frescos. Después los productos básicos. Finalmente, casi todo. Las imágenes de estanterías vacías comenzarían a multiplicarse. La gente entraría en pánico. Las compras masivas acelerarían el desabastecimiento. Y el problema no sería solo el transporte. La agricultura moderna depende profundamente del petróleo. Los tractores utilizan diésel. Los fertilizantes derivan de productos petroquímicos. Los sistemas de riego necesitan energía. Si el combustible escasea, la producción agrícola también se reduce. Las cosechas futuras empezarían a estar en peligro. Mientras tanto, otras industrias sufrirían su propio colapso. Las fábricas dependen de materias primas que llegan por transporte global. Sin logística confiable, las líneas de producción se detienen. La industria automotriz se paraliza. La electrónica se retrasa. La construcción se frena. Millones de trabajadores perderían sus empleos en cuestión de semanas. Las economías entrarían en recesión profunda. Pero la crisis no sería igual en todos los lugares. Los países con producción propia de petróleo tendrían cierta ventaja.
podrían priorizar su consumo interno. Pero las naciones completamente dependientes de importaciones enfrentarían situaciones mucho más graves. Europa, por ejemplo, depende fuertemente del petróleo extranjero. Japón y Corea del Sur importan casi todo su combustible. En estas regiones, el impacto sería inmediato. Los gobiernos comenzarían a imponer medidas de emergencia. Racionamiento de combustible. Limitaciones de movilidad. Prioridad para servicios esenciales. Ambulancias, hospitales y transporte público recibirían los últimos suministros disponibles. Pero incluso esos sistemas empezarían a sufrir. Porque el petróleo también alimenta generadores eléctricos, maquinaria médica y equipos hospitalarios. La crisis energética se transformaría rápidamente en una crisis sanitaria. Mientras tanto, las tensiones sociales aumentarían. Cuando los alimentos escasean y el empleo desaparece, la estabilidad social empieza a resquebrajarse. Protestas. Disturbios. Conflictos políticos. La presión sobre los gobiernos sería enorme. Y en el escenario internacional, las potencias intentarían asegurar los recursos restantes. Algunos países podrían recurrir a medidas desesperadas. Confiscar cargamentos. Bloquear exportaciones. Incluso considerar acciones militares para asegurar campos petroleros estratégicos. La historia ha demostrado que las guerras por recursos son una realidad. En un mundo donde el petróleo se vuelve escaso, esa posibilidad se volvería cada vez más real. Pero mientras el sistema global se tambalea, también comenzaría algo inesperado. La adaptación. Porque cuando las crisis golpean con fuerza, las sociedades también encuentran formas de cambiar. Las ciudades comenzarían a reorganizar su transporte. Más trenes. Más bicicletas. Más movilidad eléctrica. Las energías renovables, que durante años crecieron lentamente, comenzarían a expandirse con urgencia. Los gobiernos invertirían cantidades gigantescas en infraestructura alternativa. La crisis energética se convertiría en el mayor catalizador de transformación tecnológica desde la revolución industrial. Pero esa transformación no ocurriría de la noche a la mañana. Durante meses, incluso años, el mundo atravesaría una etapa de enorme inestabilidad. Un periodo en el que la civilización moderna tendría que enfrentarse a una verdad incómoda. Habíamos construido un sistema global extremadamente sofisticado, pero también extremadamente dependiente. Y cuando esa dependencia se rompe, todo el mundo siente las consecuencias. Si la crisis petrolera se prolongara durante meses, el mundo cambiaría profundamente. Las economías tendrían que reinventarse. Durante décadas, la globalización permitió fabricar productos en cualquier parte del planeta y transportarlos a bajo coste. Pero en un mundo con combustible escaso, ese modelo dejaría de ser viable. La producción empezaría a regionalizarse. Los países intentarían fabricar más bienes dentro de sus propias fronteras. Las cadenas de suministro se acortarían. La economía global se volvería menos interconectada. También cambiaría la geopolítica. Durante más de medio siglo, los países productores de petróleo han tenido un enorme peso estratégico. Pero si el petróleo se vuelve escaso o demasiado costoso, el poder podría desplazarse hacia otras fuentes de energía. Las naciones con grandes capacidades en energías renovables, tecnología eléctrica y almacenamiento energético ganarían influencia. El equilibrio de poder global podría transformarse. Pero quizás el cambio más profundo ocurriría en la forma en que vivimos. Las ciudades modernas están diseñadas alrededor del automóvil. Suburbios extensos. Carreteras interminables. Desplazamientos diarios de decenas de kilómetros. Sin petróleo barato, ese modelo urbano se vuelve insostenible. Las ciudades tendrían que rediseñarse. Más transporte público. Más proximidad entre vivienda y trabajo. Más densidad urbana.
La vida cotidiana cambiaría. Viajar largas distancias sería más costoso. Los productos importados serían más caros. La gente consumiría más bienes producidos localmente. Incluso la alimentación podría transformarse. La agricultura industrial depende fuertemente de combustibles fósiles. Sin ellos, los sistemas agrícolas podrían volverse más regionales y menos intensivos. Esto podría significar menos variedad, pero también sistemas más resilientes. A largo plazo, la crisis petrolera podría acelerar la transición energética global. Solar, eólica, hidrógeno, baterías avanzadas. Tecnologías que durante décadas avanzaron lentamente podrían recibir inversiones masivas. La humanidad ya posee muchas de las herramientas necesarias para reducir su dependencia del petróleo. Pero hasta ahora, el incentivo para hacerlo no ha sido lo suficientemente fuerte. Una interrupción global cambiaría esa ecuación. Porque cuando la supervivencia económica está en juego, la innovación se acelera. Sin embargo, el coste humano de la transición podría ser enorme. Millones de empleos en industrias petroleras desaparecerían. Regiones enteras dependientes de la extracción energética enfrentarían crisis económicas profundas. Y durante el proceso de adaptación, la desigualdad podría aumentar. Los países ricos tendrían más recursos para transformar sus sistemas energéticos. Los países pobres podrían sufrir mucho más. La transición energética global ya está en marcha, pero una crisis repentina podría hacerla mucho más caótica. La gran pregunta es si el mundo lograría adaptarse lo suficientemente rápido. Porque la historia demuestra que las civilizaciones pueden cambiar. Pero esos cambios rara vez ocurren sin dolor. Y cuando el recurso que desaparece es el que alimenta toda la economía. Las consecuencias se sienten en cada rincón del planeta. A lo largo de la historia, cada civilización ha dependido de una fuente de energía dominante. La madera alimentó las primeras sociedades agrícolas. El carbón impulsó la revolución industrial. El petróleo definió el mundo moderno. Pero ninguna fuente de energía dura para siempre. Los imperios cambian. Las tecnologías evolucionan. Los sistemas que parecen eternos, eventualmente se transforman. Hoy, el petróleo sigue siendo el combustible más importante del planeta. Pero también es finito. Y sobre todo, vulnerable. La pregunta no es si el mundo dejará de depender del petróleo algún día. La verdadera pregunta es cómo ocurrirá esa transición. Podría ser gradual, ordenada, guiada por innovación tecnológica y decisiones políticas. O podría ser abrupta, caótica, impulsada por crisis inesperadas. La historia nos ofrece ejemplos de ambos caminos. Las sociedades que anticipan el cambio suelen adaptarse mejor. Las que ignoran las señales, suelen enfrentarse a transformaciones más dolorosas. Hoy, el mundo ya está comenzando a cambiar. Los coches eléctricos aparecen en las carreteras. Las energías renovables crecen cada año. Las ciudades experimentan nuevas formas de movilidad. Pero la dependencia del petróleo sigue siendo enorme. Cada avión que despega, cada barco que cruza el océano, cada camión que entrega alimentos en un supermercado. Todos dependen de ese mismo recurso. Por eso, imaginar un mundo sin petróleo no es simplemente un ejercicio teórico. Es una forma de entender cuán frágil puede ser el sistema que sostiene nuestra vida cotidiana. La civilización moderna es extraordinaria. Ha conectado continentes. Ha creado tecnología inimaginable hace solo un siglo. Pero también se ha construido sobre una red de dependencias invisibles. Y cuando una de esas dependencias se rompe, el impacto puede ser global. Quizás el verdadero desafío del siglo XXI no sea encontrar más petróleo, sino aprender a vivir sin depender de él. Porque la historia demuestra una y otra vez que las civilizaciones que sobreviven no son las más fuertes, ni las más ricas.
son las que logran adaptarse. Y el futuro energético de la humanidad dependerá precisamente de eso. De nuestra capacidad para anticipar el cambio. Para reinventar nuestros sistemas. Y para construir un mundo que no dependa de un único recurso para seguir funcionando. Porque si algún día el petróleo deja de fluir, la pregunta no será si el mundo cambiará. La pregunta será, si estábamos preparados para ese cambio. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Nos encantaría saber qué opinas sobre este contenido, así que déjanos tu comentario y cuéntanos, ¿qué te ha parecido? ¿Qué mejorarías? ¿Sobre qué tema te gustaría ver el próximo vídeo? Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. También puedes activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por formar parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo vídeo.